Los juegos exclusivos se suponen que son la joya de la corona, los juegos que venden consolas y presumen de calidad, pero no siempre salen bien. A veces, detrás del marketing, los trailers espectaculares y las promesas enormes, se esconden auténticos desastres, juegos rotos, aburridos, mal diseñados o directamente engañosos, que acabaron siendo todo lo contrario a lo que esperábamos. Y todo esto empieza con Forspoken, un juego que prometía ser el inicio de una gran saga, y acabó demostrando que tener presupuesto y efectos espectaculares no sirve de nada si el juego no engancha. Sobre el papel lo tenía todo para triunfar, una nueva IP, mundo abierto, magia espectacular, parkour a toda pastilla y un estudio potente detrás. El problema es que cuando lo juegas te das cuenta de que casi todo falla donde más duele, y la experiencia real mando en mano. Para empezar, el guión y los diálogos son un desastre. No es que solo sean malos, es que son constantemente irritantes. La protagonista no para de soltar comentarios forzados, chistes fuera de lugar y frases que parecen escritas por alguien que cree que eso es ser moderno. En vez de empatizar con ella, muchas veces te dan ganas de silenciar el juego. Y claro, si no conectas con el personaje principal, ya vas cuesta abajo desde el minuto 1. Luego está el mundo abierto, que es enorme, sí, pero también vacío, repetitivo y sin alma. Mucho terreno que recorrer para encontrarte siempre lo mismo, enemigos clónicos, cofres sin emoción y actividades que parecen metidas con calzador solo para justificar el mapa enorme. El combate, que debería ser el punto fuerte, también se queda a medias. Visualmente es espectacular, luces por todos lados, partículas, hechizos volando, pero jugarlo no es tan divertido como parece. Es caótico, poco preciso, y al final acabas usando 4 hechizos efectivos e ignorando el resto. Mucha pirotecnia, poca profundidad real. Y el ojo, el parkour mágico, que al principio mola, acaba cansando. No porque sean malo en sí, sino porque el diseño del mundo no lo acompaña. Saltas, corres por paredes, planeas, pero todo para llegar a sitios que no merecen la pena. Es como tener un Ferrari para ir al supermercado de la esquina. Después llegó Bomberman Act Zero, un ejemplo clarísimo de cómo destrozar una franquicia querida intentando hacerla más adulta. El mayor problema de Bomberman Act Zero es que parece un juego que odia a Bomberman. Así, sin rodeos. Cogieron una saga famosa por ser colorida, divertida, accesible y perfecta para el multijugador en el sofá, y decidieron convertirla en un experimento oscuro, gris y hardcore. Como si alguien hubiera dicho: ¿y si hacemos Bomberman pero quitamos todo lo que hace que Bomberman mole? Pues eso hicieron. Para empezar, el cambio de estética fue un tiro en el pie monumental. Pasamos de personajes simpáticos y escenarios vivos a robots sin carisma en mapas marrones, grises y apagados. Todo es feo, confuso y visualmente cansino, en un juego donde necesitas leer la acción rápido, distinguir bombas, explosiones y enemigos. Este diseño hace justo lo contrario. Luego está el tema de la jugabilidad, que es sorprendentemente torpe. El control es lento, pesado y poco preciso, algo imperdonable en un Bomberman, donde el movimiento milimétrico lo es todo. Colocar bombas no transmite tensión divertida, transmite frustración, muertes injustas, explosiones que no lees bien y una sensación constante de "no era culpa mía". Y cuando un juego te castiga de esa forma, la diversión se va por el desagüe. Y lo peor es la identidad. Bomberman Act Zero no sabe lo que quiere ser. Quiere ser serio, adulto y agresivo, pero pierde toda la magia, el humor y la sencillez que hicieron grande a la saga. No atrae a los fans clásicos ni engancha a nuevos jugadores. Se queda en tierra de nadie. Y cuando parecía imposible hacerlo peor, apareció The Quiet Man, que confundió experimentar con castigar al jugador. La idea sobre el papel no era mala. Un protagonista sordo, una historia contada desde su punto de vista, sin sonido, obligándote a sentir su desconexión del mundo. Conceptualmente es interesante, incluso valiente. El problema es la ejecución tan desastrosa que convierte una buena idea en una experiencia desesperante. Para empezar, el silencio, que debería ser algo inmersivo, se transforma en un castigo para el jugador. No hay contexto, no hay pistas claras y no hay una forma natural de entender qué está pasando. Te lanzan escenas con actores reales mezcladas con gameplay y te dicen básicamente: apáñatelas. No es narrativa ambiental inteligente, es confusión pura. Durante la mayor parte del juego no sabes quién es quién, por qué pasan las cosas ni qué estás persiguiendo exactamente. El combate es simple hasta decir basta, pero no en el buen sentido. Golpeas, esquivas de forma tosca y repites una y otra vez sin profundidad, sin variedad y sin sensación de impacto real. Los enemigos parecen sacos de boxeo y las peleas se sienten automáticas, aburridas y muy mal animadas.
Y cuando terminas el juego, llega el remate final. Te desbloquean una segunda versión con sonido, como si eso arreglara todo. Spoiler, eso no lo hace. El guión sigue siendo malo, los diálogos siguen siendo flojos, y la historia sigue sin tener fuerza. Básicamente te das cuenta de que el problema nunca fue el silencio, era el juego en sí. La cosa siguió cuesta abajo con Fighter Within, un juego que intentó vender Kinect a base de puñetazos al aire. Fighter Within salió como uno de los juegos estrella del lanzamiento de Xbox One, pensado para demostrar lo increíble que era Kinect, y ahí ya estaba el primer problema. El juego no quería ser divertido, quería ser una demo técnica. El control por movimiento es directamente desesperante. Golpeas al aire y luego el juego no responde, o responde tarde, o interpreta otra cosa distinta. Levantas el brazo para bloquear y tu personaje se queda quieto. Haces una patada y sale un puñetazo raro. Y luego tienes el combate, que no tiene profundidad, no tiene combates interesantes ni una estrategia real. Todo se reduce a repetir movimientos hasta que el rival cae, mientras tú te cansas físicamente más que el personaje en pantalla. No es intenso, es agotador. Después de 2 combates ya estás sudando y aburrido a la vez, que es una combinación bastante triste. Y lo peor es el uso forzado de Kinect. No hay alternativa con mando decente. No hay opciones reales para ajustar la experiencia. Si Kinect falla, el juego se hunde, y Kinect fallaba mucho. Eso hizo que muchísima gente asociara Xbox One y Kinect con experiencias malas desde el primer día. Y ahora seguimos muy en la línea con Perfect Weapon, otro juego de lucha sin identidad, sin impacto y sin alma. Imagina que eres un marine experto en artes marciales llamado Blake Hunter, apodado el arma perfecta, pero que en realidad se mueve como si tuviera las rodillas pegadas con pegamento industrial y acabará de salir de una fiesta muy pesada. El mayor pecado de este juego es su control. Intentaron mezclar un beat'em up con los famosos tank controls de Resident Evil. El resultado, un desastre absoluto. Para dar un simple puñetazo tienes que esperar como 3 segundos a que el personaje reaccione, y para cuando Blake decide moverse, el enemigo ya te ha dado una paliza y se ha ido a cenar. Es frustrante a niveles cómicos porque te sientes totalmente indefenso, con un protagonista que supuestamente es una máquina de matar. Y ni hablemos de la cámara. El juego usa ángulos fijos sobre fondos renderizados que se ven borrosos y sin detalle. La cámara cambia de posición de forma tan loca que a veces acabas caminando hacia la pantalla sin ver qué tienes delante, o lo peor, los enemigos te pegan desde fuera del plano, porque el ángulo no se digna a seguirte. La historia es un sinsentido sobre planetas alienígenas que apenas explica. Y los sonidos, bueno, golpear a un alien suena como si alguien estuviera chasqueando los labios. Fue tan malo que la gente en los 90 pensaba que su consola estaba rota, de lo mal que respondían los botones. Y ahora llegamos a uno de los casos más dolorosos con Pokémon Escarlata y Púrpura. Este juego salió roto, pero roto de verdad, con bajadas de FPS constantes, personajes moviéndose a 5 frames, popping de objetos, animaciones que parecen de otra generación. Y no hablo de casos raros, hablo de algo que ves cada 10 minutos. En un juego de la saga Pokémon que mueve millones y millones, esto es simplemente inaceptable. Luego tienes el mundo abierto, que sobre el papel suena genial, pero en la práctica es un mundo vacío, feo y sin vida. Grandes extensiones de terreno sin nada interesante que hacer, ciudades que parecen decorados de cartón piedra y 0 intensivos reales para explorar. No hay secretos memorables, no hay eventos dinámicos, no hay sensación de aventura. Caminas mucho para no descubrir casi nada. Y el apartado gráfico tampoco ayuda. No solo es que sea simple, es que es pobre incluso para la Switch. Texturas planas, iluminación cutre y escenarios que parecen sin terminar. Y lo peor es que no es un estilo artístico elegido, es falta de pulido. El gameplay clásico de Pokémon sigue funcionando porque la fórmula es buena y lo ha sido siempre, pero aquí ni siquiera eso se aprovecha del todo. El combate Teracristal no aporta tanto como debería, y acaba sintiéndose más como un gimmick que como una evolución real. Además, la falta de escalado de niveles rompe completamente la idea de libertad. Puedes ir donde quieras, sí, pero como no vayas por el orden correcto, te pegan una paliza absurda, o tú aplastas todo sin esfuerzo. Y el desastre continúa con Crossfire X, un shooter que no supo si quería ser multijugador competitivo o una experiencia narrativa.
Si te dijera que Crossfire X fue una decepción, me quedaría cortísimo, porque la verdad es que fue un desastre monumental desde el día 1. Para empezar, los controles eran una pesadilla. Se sentían súper imprecisos y toscos, como si estuvieras intentando apuntar con un bloque de cemento amarrado al stick del mando. Tenía una zona muerta gigantesca que hacía casi imposible ser preciso, algo imperdonable para un shooter que pretendía competir con los grandes. Lo más triste de todo es que nos vendieron la moto con que Remedy Entertainment, los cracks de Alan Wake, Control o Quantum Break, se encargaban de la campaña, pero lo que entregaron fue una historia genérica, corta y aburrida que se sentía hecha sin ganas. El multijugador tampoco se salvaba. Estaba vacío de contenido, con poquísimos mapas y un sistema de microtransacciones que te saltaba en la cara cada 2×3. Visualmente era muy irregular, mientras que algunas partes se veían decentes, otras parecían un juego de hace 2 generaciones con texturas que parpadeaban y una resolución que dejaba mucho que desear en consolas como la Xbox One. Al final, la experiencia fue tan mala que Slimegate terminó tirando la toalla y cerró los servidores definitivamente en mayo de 2023, dejando el juego completamente injugable incluso para quienes pagaron por la campaña. Fue literalmente un visto y no visto, que pasó de ser una gran promesa exclusiva de Xbox a convertirse en el ejemplo perfecto de cómo no lanzar un juego moderno. Y algo parecido pasó con Destruction All Stars, que empezó fuerte pero se desinfló rápido por ser repetitivo, superficial y sin razones para seguir jugando más allá de unas cuantas partidas. Sobre el papel, Destruction All Stars sonaba espectacular, un juego de destrucción de coches, estilo arcade, con personajes carismáticos, acción constante y enfoque multijugador, algo tipo Twisted Metal moderno. Y el primer gran fallo es el gameplay, que se vuelve repetitivo en cuestión de minutos. Al principio mola estampar los coches, saltar fuera del vehículo, robar otro y seguir reventando cosas, pero enseguida te das cuenta de que siempre estás haciendo lo mismo. No hay variedad real, no hay estrategias profundas ni sensación de progreso. Juegas 10 minutos o 2 horas, la experiencia es prácticamente idéntica, y el control tampoco ayuda. Los coches no se sienten especialmente bien, ni precisos ni satisfactorios. A veces parecen que flotan, otras que parecen que pesan demasiado, y los choques no transmiten la brutalidad que prometían el concepto. En un juego de destrucción, si los impactos no se sienten potentes, algo va mal. Y el multijugador, que es la base de todo, tampoco engancha a largo plazo. Falta contenido, modos interesantes y una progresión que motive. Después de unas cuantas partidas, la mayoría de jugadores se bajaron del carro porque no había razones para quedarse. Sin jugadores, un juego online muere rápido, y eso fue exactamente lo que pasó. Pero si hablamos de decepción histórica, The Day Before juega en otra liga. Desde que sacaron esos trailers increíbles, todo el mundo pensaba que sería el hijo perfecto entre The Last of Us y The Division, un MMO de supervivencia hiperrealista con gráficos de infarto, pero la realidad nos dio un bofetón que todavía nos duele. Resulta que cuando el juego por fin salió en Steam, después de 1000 retrasos y excusas rarísimas sobre problemas de marcas registradas, lo que recibimos fue una cáscara vacía, que no se parecía en nada a lo prometido. Para empezar, ni siquiera era un MMO de mundo abierto, era un extraction shooter genérico y mal hecho, donde las ciudades estaban desérticas, no había apenas zombies y los pocos que encontrabas tenían una IA que daba más pena que miedo. Los bugs eran una fiesta constante. Te atravesabas el suelo, los objetos desaparecían y los servidores se caían cada 5 minutos, haciendo que jugar fuera una tortura china. Además, se descubrió que muchísimos de los elementos del juego eran simplemente assets comprados de una tienda de Unreal Engine, o sea que los desarrolladores de Fantastic básicamente montaron un collage barato en lugar de programar un juego desde cero. Lo más surrealista de todo fue el final de la historia, porque el estudio cerró apenas 4 días después del lanzamiento, diciendo que no tenían dinero para seguir, lo cual olía a estafa a kilómetros de distancia. Fue tan desastroso que Steam tuvo que devolverle el dinero a todo el mundo y borrar el juego del mapa para siempre. Y para rematar el vídeo cerramos con The Last Hope Dead Zone Survival, un survival genérico, sin tensión, sin identidad y sin motivos reales para existir. Imagínate que tomas uno de los juegos más aclamados de la historia y luego intentas hacerle un clon con el presupuesto de una bolsa de patatas fritas y el talento de un mono con teclado. Pues eso es más o menos The Last Hope. Este juego es famoso, y no para bien, por haber intentado subirse al tren del hype de The Last of Us de una forma tan
tan pero tan descarada que daba vergüenza ajena. Se coló en la eShop de Nintendo y la gente flipaba porque en la portada salía una chica que era un calco de Ellie. Pero espera a que veas el juego. Para empezar, los gráficos parecen de hace 20 años, con texturas borrosas y personajes que se mueven como si les hubieran metido un palo por donde no les da el sol. En serio, las animaciones son tan rígidas que te ríes por no llorar. Y la IA de los zombies, bueno, llamarles inteligencia es un halago. Se quedan quietos, se teletransportan y atraviesan paredes, todo menos darte un desafío real. La jugabilidad es un paseo por pasillos vacíos donde disparas a estos zombies tan inteligentes. No hay emoción, no hay tensión, solo una sensación de ¿en serio he pagado por esto? Y la historia, si es que se le puede llamar así, es un sinsentido que te ventilas en menos de media hora. Al final, la cosa fue tan evidente que hasta Sony y Naughty Dog, los creadores de The Last of Us, tuvieron que meterse en el asunto por el tema de los derechos de autor, y el juego acabó siendo retirado de la tienda. Y hasta aquí este repaso a algunos de los peores juegos exclusivos que hemos visto en la historia. Ahora dime tú, ¿cuál de todos estos te dolió más jugar o ver en acción? Te leo en comentarios, y déjame abajo también qué juegos exclusivos son los peores para una segunda parte. Y muy importante, si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete, porque estamos en pleno reto de los 100.000 suscriptores antes de acabar el año, y cada suscripción cuenta más de lo que crees. Es gratis, no duele y ayudas muchísimo a que el canal siga creciendo. Y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.